un placer poder compartir estos momentos a la distancia en estos tiempos particulares de pandemia, pero cercanos a través de la tecnología y mucho más aún cercanos a través del Espíritu de Dios, este Espíritu que nos ha unido en un precioso cuerpo que es la Iglesia de Cristo. Y el tema que vamos a desarrollar en esta hora es el Espíritu Santo obrando en la vida de cada cristiano. Te invito a abrir la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a los hermanos en Corinto, en el capítulo 15, verso 10. Primera Corintios 15, 10 habla precisamente de esto, lo simplifica de una manera maravillosa, lo que es el Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno de nosotros. Y es tremendo este tema y no es menor, al contrario, puesto que el Espíritu Santo, o hablar del Espíritu Santo para muchos cristianos es un tema tabú, es un tema que pareciera estar atado al misticismo, a las cosas mágicas, raras, esos eventos circunstanciales y asombrosos. Sin embargo, es de vital importancia que cada uno de nosotros lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo no obra en cada uno de nosotros de manera particular en función de cumplir sus propósitos en nuestra vida, nosotros no vamos a alcanzar el disfrute pleno de esa vida abundante que Él vino a darnos. Fíjate lo que dice Pablo a los hermanos en Corinto, 1 Corintios 15, 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Vos vas a decir, ¿qué tiene que ver la gracia si el tema es el Espíritu Santo? ¿Dónde dice esto allí? Es que precisamente la gracia de Dios es uno de los atributos inmanentes de Dios. Dios es un Dios de gracia. En el transcurso de la historia de la humanidad y en el relato bíblico de tapa a tapa encontramos las diversas manifestaciones de la gracia de Dios en los distintos tiempos de la humanidad. Pero también la manifestación plena y sublime de la gracia de Dios en ese lugar que es la eternidad, una dimensión distinta, desconocida por nosotros, pero como bien decía el profeta Isaías, es la habitación de Dios. Yo que habito, decía Dios al profeta Isaías, en luz inaccesible, tengo un secretito que revelarles. No solo habito en esa dimensión eterna, que es inmensa, incalculable, inaccesible a nuestra mente y entendimiento, sino que también habito en un espacio pequeño, reducido, pero que tiene características muy particulares. Dice: yo que habito en luz inaccesible, también habito en el corazón quebrantado y humillado. Tremendo, la gracia de Dios manifiesta, y Dios es un Dios de gracia. Y en estos tiempos que vivimos, no vivimos los tiempos de la gracia como muchos dicen, sino que vivimos los tiempos de la iglesia, porque Dios, como bien dijimos, es un Dios de gracia, y la gracia de Dios se manifestó de diversas maneras, pero alcanzó su manifestación cúlmine y sublime de manera demostrativa en esta tierra a través del Señor Jesucristo, tal cual lo relata el evangelista Juan allí en el capítulo 1, el Verbo se hizo carne, Dios hecho hombre. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios para su vida. Dios Padre diseñó un plan que Dios Hijo ejecutó a la perfección, y el Espíritu Santo lo avaló los efectos precisamente viviendo en nosotros. Aquel Emmanuel que es Dios con nosotros se transformó en la promesa que el mismo Señor Jesucristo le decía a los discípulos: no se angustien, es necesario que yo parta para que Él venga y Él os consuele, el otro consolador, las arras de nuestra herencia, la seguridad de que la gracia nos alcanzó, y ese alcance de gracia es absolutamente eterno, y la dinámica de esta gracia de Dios es distinta a las manifestaciones de la gracia en el distinto transcurso de los tiempos. Es por esto que Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Esta gracia diseñada, esta gracia que me alcanzó y me permite ser lo que soy solo por el diseño soberano del Padre, ejecutado por la santidad absoluta del Hijo, y que me garantiza
no solo por haberme arrepentido, sino por su presencia, no con nosotros, sino en mí, de este Espíritu Santo que obra de maneras maravillosas. Dice otra versión, sin embargo, lo que ahora soy, y esto está hablando precisamente lo que leíamos allí en la carta a los Corintios, aquellos que somos hijos de Dios, cuidado, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino que Dios obraba a través de mí por su gracia. Dios obraba a través de mí por su gracia. Grandes son los recuerdos de la vida del apóstol Pablo y lo que Dios hizo a través de él. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y es Dios obrando a través de mí, no soy yo. Y esto nos va confrontando cotidianamente con los aspectos que impiden que el Espíritu Santo obre en mí. Y entre esos aspectos está la dinámica del servicio. Nosotros creemos que Dios necesita de nosotros y que nosotros debemos desarrollar nuestros dones. Ya lo vamos a ver en detalle a esto. Yo debo hacer aquello para lo cual tengo la capacidad natural de hacer y aquello para lo cual Dios me ha dado una capacidad espiritual de hacer. Pero el servicio no está atado a estas cosas que de manera natural o espiritual Dios me ha concedido. El servicio es el Espíritu Santo obrando a través de mí, donde en todo tiempo y en todo lugar. ¿Cuál es su presencia en mí en todo tiempo y en todo lugar? Es aquello de Lucas 15, cuando el Señor Jesucristo le refería a la parábola del buen samaritano. Hombres religiosos, de apariencia de piedad, pasaron por allí cerca, mirando al hombre que había sido robado, golpeado y dejado al costado del camino. Pero sin embargo, como lo decía Marcos Vidal, y me encanta esa expresión, un gitano despeinado, alguien tenido por poco y muy poco en cuenta por muchos que pasaba por ahí, fue el que se dejó obrar por Dios. Y Jesús le preguntó, ¿quién de todos estos obró en misericordia? Y todos le dijeron, y bueno, este gitano despeinado, este despreciado por nosotros. Y Jesús le dijo, bueno muchachos, es tiempo de ir y hacer lo mismo. Es tiempo de obrar misericordia. Cuando nos asombramos con las obras de aquellos hijos de Dios cuya impronta nos ha sido dejada en la palabra de Dios, decimos, wow, lo que debe haber sido vivir en ese tiempo con esos hombres, y Dios te dice, bien, todas estas cosas han sido dejadas para nuestra enseñanza, por lo tanto es tiempo de que vayas y hagas tú lo mismo, porque es la fuerza que los motivaba a ellos, la misma que está dentro tuyo y dentro mío. El problema es como vamos a ver de esa coexistencia que nosotros frenamos la dinámica de Dios en su actuar. Este Espíritu Santo que obra primeramente para salvación. Fíjate lo que dice Tito, capítulo 3, verso 5. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. La obra maravillosa y sublime hecha por el Espíritu Santo en tu vida, aun cuando a veces la tienes en poco, es haber quitado de ti la mancha de tu pecado. Ese pecado que, como decía el profeta Isaías, que aunque amontones jabón y lejía, intentando frotar para quitar tu pecado, la mancha de tu pecado, no se quitará. Pero Dios, habiéndonos limpiado por medio de la sangre de su Hijo, habiendo sido santificados por Él, ha colocado su presencia en nosotros, el Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra regeneración. Esa regeneración que en primer lugar fue inmediata, no hubo que esperar nada, no hubo un evento mágico para que pudiese obrar esa regeneración, solamente demandaba de nosotros arrepentimiento. Allí en Hechos capítulo 3, versos 18 al 21, dice el apóstol, pero Dios ha cumplido lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo, su ungido, Jesús, iba a padecer. Así que arrepentíos, condición básica
básica para la salvación, y dice, y convertíos, condición básica para la santidad, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Una restauración inmediata, arrepentimiento para salvación. Pero dice arrepentíos y convertíos. No dice arrepentíos, convertidos, como si fuese lo mismo. Nosotros creemos que cuando recibimos a Cristo nos convertimos. No, iniciamos el proceso de conversión. Iniciamos el proceso mediante el cual el Espíritu Santo, que pasa a morar en mí, comienza a hacer su obra transformadora en mi interior. En segundo lugar, esta regeneración no solamente es inmediata, sino que es imperceptible. No afecta los sentidos, no nos alcanza por visiones, manifestaciones, sino al contrario, por el interior, el que siente que se despega de lo más profundo del ser una carga pesada, que es la carga del pecado, llenando de una paz increíble. ¿Por qué? Porque era desconocida por nosotros, que es la paz para con Dios, de la que hablaba Pablo en Romanos 5, ¿sí? Que es la paz que alcanzamos por haber sido justificados por Él. Es imperceptible a los sentidos, pero es perceptible hacia aquellos que lo ven. ¿Por qué? Por el cambio que el Espíritu Santo obra en nosotros, pero no tan solamente es inmediata, imperceptible, sino que es irrepetible. No hay necesidad de reiteración alguna de esta acción para salvación. Y aquí hacemos un alto importante, porque si bien el arrepentimiento para salvación es único e irrepetible, y su acción es absolutamente inmediata, para santidad es necesario el arrepentimiento. Una vez que somos sus hijos, como dice Juan allí en su primera carta, en el capítulo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Está hablando de hijos, hermanos en Cristo. Pero si hubierais pecado, abogado tenemos. Es un acto irrepetible la regeneración, pero es necesario que nosotros cotidianamente vayamos limpiándonos de nosotros para que Cristo se refleje a través de nosotros, y esa es la obra del Espíritu Santo en mí. No hay más necesidad de sacrificio. El sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre. La regeneración inmediata, irrepetible, es una regeneración única. No hace falta volver a vivirlo. Muchas veces nuestra conciencia nos hace dudar de nuestra salvación. Eso es bueno para revisar en tu interior si tenés dudas. Hay una expresión muy interesante que dice un autor: ¿cómo poder saber si soy un hijo de Dios? Bien, si el pecado que antes amabas, hoy no lo amas, es porque el Espíritu está en ti. Porque Él te ha transformado y ha transformado de manera individual, inmediata, imperceptible e irrepetible, cambiando tu interés. Por eso Pablo escribía en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Hay un cambio de interés. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con el interés? Está hablando de un nuevo nacimiento, sí, pero ¿sabes qué? Esto lo estoy disfrutando en estos momentos con nuestra nieta Constanza. ¿Por qué? Porque al verla crecer podemos ver cómo las cosas nuevas despiertan su interés. Los nuevos colores, los nuevos aromas, las nuevas caras, las caras desconocidas. Ya está en esta edad, estos meses en los cuales al desconocer el llanto implica, no te conozco, no me toques, no me alces, no me beses, no me abraces. Pero cuando los colores fluyen alrededor de ella, el interés, hay un cambio de interés constante. Por eso decía el apóstol, nosotros, los hijos de Dios, debemos desear como niños la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcamos en el conocimiento maravilloso de Dios. Crezcamos en el conocimiento de lo que el Espíritu Santo puede obrar en mi vida, si es
que yo lo dejo. Si es que yo lo dejo. La invitación en esta hora, el desafío es que tú y yo dejemos obrar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y te vas a encontrar que Dios va a hacer a través tuyo, a través mío, a través de cada uno de los hermanos, sin importar el conocimiento que tengan, sin importar el apellido, el nombre que tengan, sino porque teniendo el Espíritu Santo en su interior lo dejan obrar. 3 aspectos quiero que compartamos en esta hora. El primero de ellos es el aval de lo que soy. El Espíritu Santo es el aval de lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. El segundo aspecto es el alcance de lo que puedo llegar a ser. Y dice, y todo lo que he hecho, seguía diciendo el apóstol, sino no he sido yo, sino la gracia de Dios en mí. Y el tercer aspecto es el Espíritu Santo actuando en mi ser, el aval de lo que soy, el alcance de lo que puedo ser, y el Espíritu Santo en mi ser. Él es el aval de lo que soy. Allí el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 1, habla precisamente del Espíritu Santo como el aval de lo que soy. Pero es maravilloso. ¿Cómo me vas a decir, bueno, esto ya lo comentaste, ya lo sabíamos? Bueno, pero es interesante ver cómo Dios obra. Porque allí en el capítulo 1 de la carta a los Efesios encontramos a Dios en plenitud, este Dios en 3 personas obrando. Nos encontramos con Dios Padre diseñando un plan y dándonos un propósito a nosotros. Encontramos a Dios Hijo ejecutando el plan para que nosotros cumplamos el propósito. Y a Dios Espíritu Santo sellándonos para que nosotros cumplamos su propósito. Dice Efesios 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos puesto un principio y un fin, predestinados, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos. Dios Padre nos adopta. Dice, ¿para qué? Y ahí viene el propósito. Dice, hemos sido adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por puro afecto de su voluntad. El Hijo, por puro afecto, nos acerca al Padre para cumplir el propósito que cuál es, para alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Viste que tiene mucho que ver la gracia de Dios, la gracia en acción, en la manifestación de la deidad en plenitud. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sí? Que se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, y en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, vos y yo, el evangelio de vuestra salvación, la tuya y la mía, si es que tienes a Cristo en tu corazón, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. La obra del Espíritu Santo, el aval del Espíritu en mí, es para que pueda cumplir el propósito. El propósito maravilloso de Dios para tu vida y la mía, que cuál es darle la gloria a Él. A todos los llamados de mi nombre, decía el profeta Isaías, capítulo 43, verso 7. Para gloria mía los he llamado, los formé y los hice. Tenemos un propósito, esa palabrita predestinación es poner un principio y un fin. Salvos para darle la gloria a Él. Salvos para que en esa gloria que hoy le damos de manera imperfecta, cuando sea completada nuestra salvación, allí en los cielos podamos dársela en plenitud de gozo, de conocimiento en su presencia por toda la eternidad. Dios Padre me adoptó para Él. Dios Hijo permitió que fuese acepto por medio de Él.
y Dios, Espíritu Santo, me asegura en Él lo que yo soy. Es el aval de lo que soy. Soy su hijo. El Espíritu Santo es precisamente la garantía. Pablo escribía en Romanos capítulo 8, verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, para seguir viviendo pachucho, frío, tibio o caliente de vez en cuando. Sí, a veces somos los cristianos como el electrocardiograma, ¿viste? Que sube y baja, o a veces somos cristianos como la luna, le llamo yo, ¿sí? Viste que a veces vos mirás y decís, uy, está en cuarto creciente, y de repente mirá, no, está en cuarto menguante, ¿viste? Bueno, hay hermanos que a veces están pum para arriba, están en cuarto creciente, en plenitud un momento, y de repente caen en los cuartos menguantes hasta que se apagan, y son así. No hemos recibido ese espíritu para vivir de esa manera. Todo lo contrario, hemos recibido, dice, el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, y el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu dentro nuestro de que somos sus hijos, el aval de lo que soy, y si hijos, también herederos, y si herederos de Dios, coherederos juntamente con Cristo. Es tremendo la bendición de que el Espíritu Santo esté morando en mí. Es tristísimo que no lo deje actuar en mí. Este aval nos dimensiona de una manera impensada e inigualable. Nos dimensiona al nivel de ser sus hijos. Estos que hemos sido engendrados no por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, como dice allí en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, sino por voluntad soberana de Dios. Aquel que diseñó el plan para que el Hijo lo cumpliera. Y cuando arrepentidos caímos a sus pies, Él nos selló su presencia en mí. Pero no solo eso, fíjate lo que dice el apóstol Pedro, muy conocido, varios coros cantamos así, mucho más ustedes allí, tremendos cantores. Dice, mas vosotros sois, 1 Pedro 2, 9 y 10, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Lo vamos a leer de nuevo y nos vamos a hacer cargo de lo que dice la Biblia, ¿sí? Porque la Biblia no son sugerencias, la Biblia son directivas de vida para nosotros, para que disfrutemos y le dejemos a Dios obrar. Mas yo soy linaje escogido, yo soy un real sacerdote, yo soy parte de la nación santa, yo soy parte del pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero fíjate lo que sigue diciendo el verso 10, vosotros que en otro tiempo no eras nada, no éramos nada, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Por la gracia de Dios, decía el apóstol Pablo, soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. El alcance de lo que puedo ser. Dice, su gracia no ha sido en vano para conmigo. De hecho, me ha permitido trabajar mucho, en función de ¿qué? De poder cumplir su propósito en mí. Dice, lo que puedo ser, en el alcance de lo que puedo ser, según su voluntad y deseo. Es simple. Viste que siempre nos preguntamos, ¿qué quiere Dios de mí? Y responde el profeta, ¿no? Hay varias porciones que dice, Dios te ha declarado lo que es bueno y requiere de ti. ¿Sí? Que ames misericordia, que temas a Dios, que vivamos conforme a sus preceptos. Pero ¿sabes? El mismo Señor Jesucristo, allí en Juan capítulo 17, revela de manera magistral lo que Él quiere, su voluntad para cada uno. ¿Te acordás que allí Él oraba rindiendo cuentas diciendo, no solo te pido por estos, sino por los que van a estar congregados a través de las redes en tiempo de pandemia, por los que han de creer? Y dice, ¿para qué? Para que sean uno, verso 11 dice, para que sean uno, así como nosotros, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Verso 18, y como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Verso 21, ¿para qué? Para que sean uno, como tú en mí y yo en ti. Ellos uno en nosotros. Una coexistencia. Verso 23,
para que sean, verso 22, perdón, para que sean uno así como nosotros somos uno, verso 23, para que sean perfectos, completos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amados a ellos como también a mí me has amado, verso 26, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es tremendo. El alcance de lo que puedo ser está limitado únicamente por el ejercicio de mi comunión con Dios, por el disfrute de esta gracia que me da el aval de lo que soy, y del disfrute de que por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo, y me ha hecho parte de un cuerpo, y yo en unidad debo estar allí. ¿Cuántas veces, por caprichos personales, ojo, que no solo son caprichos de las ovejas, a veces los pastores somos caprichosos también, ¿no? Comenzamos a alejarnos, comenzamos a disputar, pero la manera en que Cristo se va a reflejar al mundo, dice, para que al mundo vean que son uno, como tú y yo somos uno, y que puedan darte la gloria a ti, que puedan cumplir su propósito, que nosotros podamos cumplir nuestro propósito en ellos. Decía el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 21, porque para esto hemos sido llamados, para esto. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas, para que en esa coexistencia entre hermanos se vea activa nuestra coexistencia con el Padre. La dinámica de la comunión con Dios se manifiesta en la dinámica de la comunión con mis hermanos. Si estoy bien con Dios, es imposible estar mal con mis hermanos, aún con aquel que hace lo imposible para que me enoje con él. Pero en esa coexistencia íntima con Dios viene el eco de su palabra cuando nos dice: vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, llevar los unos las cargas de los otros. El alcance de lo que puedo ser, ese alcance habla de la plenitud de lo que hay en mí. Allí en Efesios capítulo 5 da una larga lista de cosas que debemos dejar de hacer el apóstol Pablo, a los hermanos en Éfeso y a nosotros. Pero cerrando el verso 18 dice: antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo puedo alcanzar esta llenura del Espíritu Santo? En primer lugar, debo entender que Él da según su voluntad soberana, no por mi deseo personal. Él nos ha dado su Espíritu, el que habita en vos y en mí, si tenés a Cristo en tu corazón, si te has arrepentido de tus pecados, Él lo da por voluntad soberana. Él decidió colocar esa garantía, ese aval, su presencia dentro de cada uno de nosotros. Pero Él no solamente da de manera soberana, de voluntad soberana, sino que no solamente nos ha dado de su Espíritu, sino que su Espíritu nos ha dado aún más cosas. Es como decía el escritor en la carta a los Hebreos: este nuevo pacto está basado en mejores y más grandes promesas que el viejo pacto, el que ya caducó, el que no existe, el que no sirve. El nuestro es el que está vigente, no el nuestro, el de Dios en realidad, el que Él estableció a través de la sangre de Cristo. Y juntamente con Él, el Espíritu Santo nos muestra el alcance de lo que puedo llegar a ser. Y no solo nos da de manera soberana su presencia, sino que nos da dones. Dice allí en 1 Corintios 12, todas estas cosas, repartir los dones, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios da de manera soberana, da su presencia y también da sus regalos, sus premios, ¿sí? Sus dones, como Él quiere, porque no son para nosotros, no es para nuestra gloria, es para la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, quizás atado por el Espíritu, obviamente, en desconocimiento, porque no tenían todas las cartas que hoy tenemos en nuestra mano, hablando de esa gracia que hablaba Pablo a los Corintios: por la gracia de Dios soy lo que soy, su gracia no ha sido en vano conmigo, dice. Por tanto, dice, cada uno, según el don que ha recibido, 1 Pedro 4:10, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ministrelo a los otros, délo sin medida a todos, para que todos los disfruten,
como un buen administrador, no de ese pequeño aspecto de la gracia que son los dones dados, esa gracia maravillosa a través de su presencia en nosotros, sino de la multiforme gracia de Dios, es decir, que abarca la integralidad de lo que soy y de lo que tengo. Así como veíamos esa dinámica de Dios obrando para alcanzar nuestra regeneración y así mostrarnos su propósito, ¿te acordás? Dios Padre diseñando el plan, Dios Hijo ejecutándolo, Dios Espíritu Santo dándonos la señal en nosotros de que somos sus hijos cuando creímos arrepentidos de nuestros pecados. De la misma manera el Espíritu Santo da, según su voluntad soberana, no solamente su presencia, sino sus dones, pero también hay una determinación necesaria de mi voluntad para que eso se active en mí. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo no se demuestra por una disposición natural ni imposición externa. Al contrario, se demuestra por una disposición natural, no externa. Es decir, naturalmente Dios obrando en mí. Dios obrando en mí es lo que los demás perciben y reciben. ¿Te acordás a Pedro y Juan caminando como, al menos camino yo, no sé vos, ¿no? Con los bolsillos vacíos, sin un peso en el bolsillo? Y de repente se encuentra con alguien que necesitaba, ¿te acordás en el templo de la Hermosa? Una persona que tenía problemas en los pies y estaba tirado allí y le pide, por favor, dame una limosna, y Pedro lo mira, ¿no? Y lo mira con los ojos de Dios y le dice, y no tengo lo que vos pedís, pero tengo lo que vos necesitás. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo, te doy. Y dijo, en el nombre de Jesús, ponete en pie, en nombre de Dios, ponte en pie. El Espíritu Santo obrando maravillas, la vida del apóstol Pedro fue así, todo, ¿te acordás? Dice que traían las personas, traían las ropas, y algunos dicen querían que la sombra de Pedro les tocase. Hasta hay un coro precioso de unos hermanos, recuerdo en mi niñez que iba a acompañar a una hermana de mi abuela, junto con ella a reuniones de oración los días miércoles, siempre lo cantaban y me encantaba por la sombra de Pedro, ¿sí? Porque es una expresión bíblica, es el Espíritu Santo, el poder que se refleja sin necesidad de decir nada, sin necesidad de decir nada. Se manifiesta no por voluntad propia, es una disposición natural, no impuesta desde afuera. Dios no dice, sé lleno del Espíritu Santo y listo, gracias Señor, hoy estoy lleno del Espíritu. No, es una disposición natural que deja a Dios actuar en mi vida. Es una disposición a obedecer. El apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 1, verso 2, dice, porque hemos sido salvos para esto, para obediencia. Porque por medio de la obediencia nosotros hemos alcanzado salvación. Cuando Pedro se pone en pie y dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta vuestra ignorancia, ahora manda a los hombres que se arrepientan. No es un pedido, no es el repetir una oración, no, es un mandato de parte de Dios. Que debes arrepentirte de tu condición para alcanzar el perdón de tus pecados. Y solamente de esa manera acceder no solo al perdón y a la paz, sino a la presencia de Dios en vos. Este Espíritu Santo que obrando en vos, te regenera y te da la oportunidad no solamente de tener el aval de lo que soy, sino de desplegar delante de ti el alcance de lo que puedes llegar a ser. Déjalo a Dios obrar en tu vida. Pablo escribía a los hermanos en Filipos capítulo 1 verso 6 diciendo, aquel que empezó la buena obra la completará. Está hablando de un proceso mediante el cual el Espíritu Santo obrando en nosotros nos permite cumplir su propósito en nosotros. ¿Cuál es? Lo leíamos, Juan 17, este concepto de unidad con Dios, unidad con los hermanos, este concepto de estar tanto en su presencia, de nosotros transferir el efecto Moisés. ¿Te acuerdas cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y descendió? El resto lo vio. ¿Qué pasó? No es el mismo.
su rostro está iluminado. Refleja que la presencia de Dios. ¿Sabes? Cuando dice que nosotros debemos resplandecer como luminares en el mundo, ¿dónde está la luz? La luz está dentro nuestro. El Espíritu Santo mora en nosotros. No brillamos por lo que somos, brillamos con luz prestada. La luz es de Él. Es de Él, no es nuestra. Es por eso que cuando no brillamos, es porque no le estamos dejando obrar a Él en nuestras vidas. Y comenzamos a cerrar puertas, a colocar almudes, como dice, sobre la luz, para que los demás no la vean. Pero cuando dejamos al Espíritu Santo cumplir su propósito en nosotros, y nosotros cediendo de nosotros en obediencia para que Él obre, no solamente llego a comprender el alcance de lo que puedo ser, sino el tercer aspecto, ¿cuál era? El Espíritu Santo actuando en mi ser. El Espíritu Santo actuando en mi ser. Los demás lo ven. ¿Querés ver a Dios obrar? Déjalo a Dios obrar. Hay una antigua canción de Pablo Bedrosian que decía: déjalo a Dios actuar dentro de ti. Déjalo crear tanta belleza. Tanta belleza. ¿Dónde? En tu interior. En tu interior. Y verás que hay tiempo, que hay espacio para la sorpresa. Hemos perdido esa sorpresa de ver a Dios, de disfrutar a Dios, de verlo a Dios actuar, de verlo a Dios obrar. ¿Sabés por qué? Porque nos sentamos a esperar, como decía el apóstol, ¿sí? Y somos como los griegos y los judíos. Los judíos piden señales, los griegos piden conocimiento. Pero Dios es mucho más que eso. Dios refleja su gracia y su misericordia. Y lo refleja a través de quienes, de sus portadores, a través tuyo y a través mío. Si el mundo no está viendo a Dios en estos tiempos, no es culpa de Dios, es culpa tuya y es culpa mía, que no estamos dejándolo a Dios obrar. Y nos estamos perdiendo la sorpresa de verlo a Dios en las cosas simples, obrando y transformando mi vida, mis hábitos, mi ser, y así cumplir el propósito. ¿Cuál es? Ser de gloria y honra para Él. Ser de gloria y honra para Él. Ese actuar de Dios en mí lo encontramos en Hechos, allí en el capítulo 6, también en Hechos 8, en Hechos 16, de maneras distintas. No lo vamos a leer, ya estamos llegando al final, ha pasado el tiempo. Fíjate, en Hechos 6, ¿te acordás lo que sucedió? El primer problema serio entre hermanos, ¿sí? Habían quienes se quejaban de que la distribución no era justa. Entonces, verso 2 del capítulo 6 dice: los 12 de los discípulos convocaron a la multitud y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscadme pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, y comienza lo que es el Espíritu Santo actuando en mi ser, de buen testimonio, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, a quienes encarguemos de esta labor. Capítulo 8, verso 26, ¿te acordás? Un hombre lleno del Espíritu Santo. Fíjate cómo obraba el Espíritu Santo. Todos queremos ver cosas fantásticas, sí, lo fantástico y lo maravilloso. No me puedo imaginar lo que habrá pasado unos días en la mente de este hombre llamado Felipe. Verso 26, un ángel del Señor le habló a Felipe, diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende, y sigue la historia, donde se encuentra con este funcionario de Candace, con este eunuco que recibe a Cristo en su corazón y pasa por las aguas del bautismo, guiado por el Espíritu Santo. Pero fíjate, hombre lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pablo, capítulo 16, fíjate lo que hace, la maravillosa obra del Espíritu Santo, verso 7, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, es tremendo lo que dice, les fue prohibido. ¿Por quién? ¿Por el rey? No. ¿Por los hermanos? No. Por el Espíritu Santo.
por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba llenando sus corazones. Ellos estaban dejando que el Espíritu Santo obrara en ellos. Es que cuando nosotros dejamos obrar al Espíritu Santo en nosotros, actuando en mi ser, no solamente el aval de mi ser, de lo que soy, no solamente conocer el alcance de lo que puedo llegar a ser, sino actuando en mi ser, comienzo a darme cuenta que la llenura del Espíritu Santo, que la manifestación del poder del Espíritu Santo es en una vida de temor. Buscadme varones, ¿de qué dice? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, temerosos de Dios. ¿Por qué? Y porque cuando yo tengo temor de Dios, cambia mi manera de decidir, mi manera de pensar, mi manera de andar. ¿Por qué? Porque afecta a mi comunión. Porque el temor no es el agachar la cabeza y decir, sí, amén, aleluya, gloria a Dios. No. El temor es la plena conciencia de que Dios siempre está. Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Suba a los cielos, obvio que allí estás, si es tu estrado, esto es tu hogar. Bajo lo profundo de la tierra, así es el estrado de tus pies. Allí estás. Tal conocimiento, decía, es maravilloso para mí, alto, no lo puedo comprender, pero ¿sabés por qué? Porque no hace falta de irme geográficamente, sino cuando me voy en lo íntimo de mi corazón, aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes toda. Actuando en mi ser, cuando el Espíritu Santo actúa en mi ser, aumenta mi temor de Dios y afecta mi comunión. Es una comunión distinta con Dios. Es una comunión no de alguien que sabe lo que es Dios y lo que puede hacer, sino que se somete para que Dios sobre y actúe en su vida, que lo transforme y que a través de esa transformación los demás puedan ver a Cristo reflejado. Es temeroso, afecta mi condición, transforma la vida, afecta mi condición, como decíamos recién. No te olvides, Él nos creó, Él nos hizo. Dice el verso 2 del capítulo 66 de Isaías, mi mano nos hizo todas estas cosas y todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero la tercera manifestación no solamente es que cambia mi temor, porque afecta mi comunión, me transforma porque afecta mi condición, ya no soy lo que soy, como decía el apóstol, baste ya el tiempo pasado para haber vivido desordenadamente. Cuando el Espíritu Santo obra, sucede lo que decía también el apóstol, ellos se asombran de que no corran con el mismo desenfreno que ellos, que haya algo distinto en ustedes, es el Espíritu Santo obrando con poder para su gloria y su honra. ¿Y esto qué hace? Testifica sin palabra y afecta mi contexto. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, cuando el poder del Espíritu Santo está obrando en tu vida, afecta tu contexto. ¿Por qué? Porque tu testimonio, tu manera de vivir cambia. Tu manera de reaccionar, tu manera de pensar es transformada. Romanos capítulo 12. Esta es una transformación que necesitamos que sea cotidiana. Y cotidianamente debo entender que la obediencia es el sacrificio necesario. Lo que a mí me cuesta. Pero para esto, la obediencia me llevó a la salvación, me lleva a la santidad. La obediencia agrada a Dios, la obediencia me atrae bendición a mi vida. Dios bendice al obediente. Y en esa obediencia es, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Porque soy para tu gloria. Soy para tu gloria. No soy simplemente para cubrir espacios dentro de la dinámica de la iglesia. Él habita en ti, Él habita en mí. Y existe ahí una coexistencia dinámica. Si es dinámica, es decir, los dos actuando, yo obedeciendo, cediendo para que Él obre, lo voy a dejar al Espíritu Santo obrar maravillas en mí. Y déjame decirte que vas a testificar. Va a afectar tu contexto sin que abras tu boca, porque tu vida será el reflejo del poder del Espíritu Santo actuando en tu vida. Mi mano hizo todas estas cosas, decía Isaías 66:2, y todas estas cosas fueron, dice Dios, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Que seamos sensibles al obrar de Dios.
porque esta palabra que hemos leído y hemos compartido ha sido susurrada por el Espíritu Santo a estos hombres para nuestro bien y nuestro provecho, para que tomando el consejo de Él, nosotros entendamos que en nosotros Él mora, es el aval de lo que soy. A través de su palabra entender que si lo dejo a Él actuar, puedo ver el alcance de lo que puedo llegar a ser. Alguien, un siervo, como decía la canción, un siervo para su gloria. Pero cuando lo dejo actuar en mi ser, voy a entender lo que es una vida de temor y lo que es la verdadera comunión con Dios. Voy a ser transformado y mi condición va a ser transformada, va a ser afectada. Su obra obrando en mí, Él cumpliendo su propósito en mí. Y voy a testificar, afectando a mi contexto, sin abrir mi boca, sino al ver los demás en mí. ¿Te acordás del endemoniado gadareno? Cerramos con esto. ¿Cuál fue la sorpresa? Y me encanta cómo lo relata Lucas, ¿no? Porque dice que luego de que Jesús lo libera de los demonios, el Espíritu Santo obra en él. Y el asombro, ¿cuál era? Que estaba limpio, sentado a los pies del Señor, en su juicio, o en su sano juicio, o en su juicio cabal. Una transformación. Romanos 12, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, ofreciéndonos nosotros en esta dinámica de obediencia, en nuestro sacrificio, ¿sí? Como un culto racional, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y así comprender que su voluntad ha sido, es y será buena, agradable y perfecta. Que Dios bendiga su palabra. Un abrazo grande desde Colonia Avellaneda, Paraná, Entre Ríos, República Argentina.